Hola a todos nuevamente, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en estos tiempos complejos de pandemia, pero también esto nos ha permitido estar cerca mediante este tipo de tecnologías que a lo mejor en algún momento los tuvimos un poquito descuidados y tuvimos que aprender a utilizarlas, y ahora estamos aquí como cada sábado. Gracias por estar presentes el día de hoy. Tendremos a la doctora Nandini Barbosa Cendejas. La doctora cuenta con 2 postdoctorados, aparte de que ha publicado diversos artículos de divulgación de investigación. La doctora tiene amplia trayectoria en la academia porque dio clases a nivel medio superior, superior y posgrado también. Entonces, pues tenemos ante nosotros a la doctora Nandini con el tema la búsqueda de los ladrillos fundamentales de la estructura del universo, que yo creo que desde siempre nos hemos preguntado desde pequeños qué es el universo, qué es el mundo, cómo se conforma, y nunca llegamos a lo mejor a dilucidar este conocimiento. Entonces, creo que va a ser una plática muy enriquecedora. Vamos a escuchar a la doctora, pero antes de escucharla, me gustaría que nuestra directora, la doctora Tania Madeleine, nos dé un mensaje, y después pasaríamos con la doctora Nandini. Muchas gracias. Al final dejaríamos, si nos lo permite la doctora, las preguntas y respuestas. Gracias. Muy buenos días a todos, doctora Nandini, un placer volverla a ver y encantada de su presencia el día de hoy con nosotros para compartirnos todos sus conocimientos sobre sus áreas profesionales, porque esos 2 postdoctorados pues deben marcar y señalar una excelencia en el conocimiento que usted maneja, porque aparte es una mujer muy inteligente en todos los sentidos. Chicos, pues demos la bienvenida a nuestra ponente y agradecerle nuevamente la presencia de nuestros coordinadores del momento, que es el maestro Rufino y la maestra Erika García, y atrás en la cuestión de cámaras al maestro Roberto. Pues esperemos, jóvenes, que aprendan el día de hoy lo que tiene que mostrar este universo, que muchas veces lo vemos muy distante, a veces ni lo vemos, pocas veces volteamos hacia el espacio para notar que está ocurriendo, pero a veces no explicamos muchas veces, y esperemos que lo que aprendamos hoy nos sirva para voltear a verlo y empezar a comprenderlo. Doctora Landini, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, maestra Tania. Bueno, pues muchas gracias también a todos ustedes, jóvenes, que están aquí en este día sábado acompañándonos en esta conferencia. También quisiera agradecer a la maestra Erika, al maestro Rufino, a la doctora Gaby, al ingeniero Roberto por esta invitación. Maestra Tania, le agradezco que me hayan tenido en cuenta para esta conferencia. Y el día de hoy lo que les voy a platicar es acerca de la estructura del universo. Entonces, le puse este título a mi charla, La búsqueda de los ladrillos fundamentales, porque pues en realidad lo que vemos en el universo, la estructura que conforma nuestro universo, está hecha de diferentes elementos. Entonces, cuando estoy pensando en este universo como si fuera una estructura, pues podremos pensar en el universo como nuestra gran casa, y realmente todas las casas están hechas pues de ladrillo. Entonces, estaría tratando de exponerles cuáles son esos ladrillos fundamentales de la estructura del universo. Y voy a hacerles algunas preguntas así muy, muy breves, y si pueden participar y quieren, está bien, y al final, si quieren, podemos hacer preguntas un poquito más, más puntuales sobre la presentación. Entonces, una de las primeras cosas que a uno se pregunta cuando empiezas a estudiar acerca del universo, que es justo una de las áreas en donde yo me especialicé, que es la cosmología, que la cosmología es justamente el estudio de la historia del universo. Entonces, si el universo es como muy, muy vasto, una de las cosas que nos quisiéramos preguntar, pues, es a qué se refiere en realidad el universo, o desde el punto de vista de la física, qué es lo que estudiamos cuando pensamos en el universo. Entonces, el universo que nosotros estudiamos es este universo que es el universo observable. Y fíjate que hay una cosa muy importante que tenemos que ver. El universo lo pensamos como un todo, es
todo el espacio y todo el tiempo, toda la materia, toda la energía y todas las leyes que lo rigen. Entonces, evidentemente, estudiar todo, pues es algo que pensamos que es posiblemente infinito, pero cuando hacemos un estudio muy particular, no sé si ustedes ya llevaron, algunos de ustedes han llevado ya la materia de metodología de la investigación. Ahí levante su manita, sí pueden levantar su manita. ¿Quién ya la llevó? Ok, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan que una de las cosas muy importantes es delimitar el problema? Entonces, fíjate que para delimitar el problema, los cosmólogos lo que pensamos o lo que piensan es en el universo observable. Entonces, no vamos a pensar en un universo infinito en donde tenemos un problema muy, muy amplio, sino que nos centramos en solamente la parte que es el universo observable. Entonces, ¿qué es lo que es el universo observable? Pues el universo observable es la porción del universo que podemos ver. Entonces, ¿por qué está delimitado ese universo que podemos ver? Pues por la velocidad finita de la luz. Entonces, esto es algo muy importante porque fíjate que algo que es muy, muy grande, lo hacemos lo acotamos o lo delimitamos en un problema que es estudiable. Así es que ahora lo que voy a hacer es les voy a comentar sobre ciertas cosas importantes que nosotros sabemos acerca de este universo observable, y son ciertos puntos que pues normalmente uno utiliza en este estudio de la cosmología y que los voy a mencionar porque fíjate que son los que voy a utilizar para poder hacer el desarrollo de toda esta conferencia. Entonces, hay dos cosas muy importantes que utilizamos para cuantificar el universo. Entonces, no sé si hay algún voluntario. ¿Quién me puede decir qué significa cuantificar? ¿O qué se imaginan que es cuantificar? ¿Alguno? ¿Algún valiente? ¿Pueden Pues tengo hacerlo? entendido que Ajá. viene de conteo, la palabra viene de conteo o de cálculo. Entonces, cuantificar tengo entendido que significa comprobar, contar y comprobar. Efectivamente, Jaime, muchas gracias. Entonces, fíjate que cuando yo lo que quiero hacer es cuantificar, entonces lo que necesito es poder contar. Y para poder contar en el universo, lo que necesito son dos cosas importantes. Uno es la homogeneidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la homogeneidad? Lo que nos dice es que si yo soy un observador que estoy viendo el universo y me coloco en diferentes partes del universo, siempre voy a poder contar una cantidad de elementos de ese universo y me va a dar el mismo conteo sin importar en dónde me pare. Eso lo que nos dice es que somos una muestra del universo. Y la otra cosa muy importante que seguramente la habrán escuchado, eso de que las leyes de la física aplican en todos lados, pues nosotros la ponemos y le ponemos un nombre que se llama isotropía. Y la isotropía lo que nos dice es que toda la evidencia, o sea, todas las cosas que podemos observar, es la misma si yo miro en cualquier dirección del universo. Entonces, fíjate, ¿cómo lo podría decir en unas palabras muy sencillas? Pues en unas palabras muy sencillas lo que podría decir es que este principio cosmológico lo que me dice es que el universo siempre lo vas a ver igual, sin importar quién seas y donde quieras que estés en escalas suficientemente grandes. Entonces, algo que quisiera que pusieras atención, pues es en esto que dice suficientemente grandes. Entonces, fíjate que cuando estoy hablando de principios que son cosmológicos, lo que estoy pensando es en porciones del universo muy, muy, muy grandotas. Ahora, fíjate que no solamente eso, sino que de manera formal, el principio cosmológico lo podemos decir de esta manera: en escalas suficientemente grandes, la distribución de la materia es homogénea e isotrópica. Entonces, pues para poder contar cómo es la materia, cuánta materia tengo y cómo es esa materia, pues necesitaría poder saber que sin importar en cualquier lugar que me pare, pues siempre lo que voy a tener es que al voltear puedo contar la misma cantidad de cosas. Y para poder hacer ese conteo de la materia, pues
no podemos ir y ver toda la materia así directamente, sino que tenemos que tener una forma de ver cómo está distribuida toda esa materia. Y no sé si alguno de ustedes ha escuchado, por ejemplo, esas ecuaciones de Einstein, o ha escuchado sobre Einstein y su teoría de la relatividad general. ¿Alguno? Así que levante la mano si alguno lo ha escuchado alguna vez. Sí, ok, pues fíjate que es muy bonita la forma en la que podemos establecer una relación entre la materia y la geometría. Y fíjate que esa ecuación que está colocada ahí en azul es justamente el tensor de energía e impulso de Einstein. Entonces, esa es la manera en la que describimos de manera matemática cómo está la materia en el universo. Y lo que nos dice así muy fácilmente sería lo de abajo. Nos dice que la materia le dice al universo cómo curvarse y la geometría le dice a la materia cómo moverse. Entonces nosotros podríamos pensar en la materia como si fuera como una sábana muy grande en donde podemos una pequeña bola que es la materia. Entonces fíjate que si la sábana está estirada y tú colocas una pequeña bolita, pues lo que va a hacer es que esa sábana se va a curvar. Si esa sábana se curva, pues entonces me va a decir a mi bola de billar cómo es que se tiene que mover. Entonces, esta es la relación entre la materia y la geometría. Y fíjate que esta relación entre la materia y la geometría tiene unas consecuencias muy, muy importantes. Y justo ustedes que están en un laboratorio de química, me pueden recordar acerca de una cantidad que ustedes ya vieron. ¿Alguien se acuerda qué era la densidad? ¿Alguien que me pudiera contestar qué era la densidad? ¿Se acuerdan cómo la medían? ¿O qué entienden por densidad? La densidad es la cantidad de materia que está en un espacio determinado. Entonces, ¿se acuerdan que efectivamente decíamos que la densidad era la cantidad de materia que había en cierto volumen determinado? Entonces, fíjate que utilizamos ese mismo principio, eso que ustedes ya saben, y eso es lo que nosotros hacemos. La diferencia es que en lugar de hacerlo en un laboratorio, nosotros utilizamos el laboratorio que está allá afuera en el universo. Entonces, fíjate que la manera en la que clasificamos la materia que está en el universo es a través de la densidad, contando cuánta materia hay en un determinado volumen. Pero obviamente no va a ser un volumen pequeñito, sino va a ser un volumen que sea muy grande como el universo. Ahorita voy a decir de qué tamaño es ese volumen. Pero fíjate que hay tres tipos de densidades que puedo tener en el universo. Si la densidad es menor que una cantidad que se llama la densidad crítica, entonces el espacio es abierto. Si la densidad es mayor, entonces decimos que el espacio es cerrado. Y si la densidad es muy cercana a la densidad crítica, entonces decimos que el universo es plano. Entonces, todo esto lo tenemos como en la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la práctica o qué es lo que se hace en la práctica? Pues en la práctica lo que se hace es esto, se lanzaron algunos satélites al espacio y empezó a contar la cantidad de materia y tomó así como se ve en este dibujito que está ahí, tomó un mapa de todas las imágenes de esa materia que había en el universo, las contó y entonces podríamos tener tres situaciones. En la situación de cuando tengo una densidad que es menor, entonces tendríamos una forma que es abierta, que sería así como una forma curva. Podríamos tener el plano o el cerrado, que es una esfera. Entonces, pues se trabajó mucho, se hicieron estos satélites, se lanzaron al espacio, hicieron las medidas. Y entonces, ¿cuál creen ustedes de estas tres opciones que fue lo que midieron esos satélites que se mandaron al espacio? Tú, Daniela Mitsuyi, ¿tú cuál crees que fue la respuesta que obtuvo ese satélite? ¿No? Ok. Bueno, no se preocupen. Si no quieren participar, no se vayan, ya los veo que se están yendo. Es nada más para
para ver si puedo tener un poquito de interacción, pero fíjate que lo que pasa es que este satélite, aunque fue y midió, y uno esperaría pues algo más nuevo, ¿no? Pues que fuera abierto, que tuviera alguna curvita, que fuera cerrado, resulta que lo que alcanzamos a medir con esos satélites que se mandaron es que nuestro espacio es plano. Entonces, pues el espacio es plano, entonces eso fue realmente como sorprendente. ¿Por qué razón? Pues porque fíjate que de todas las posibles soluciones de estas ecuaciones que se ven un poquito complicadas, pues uno esperaría una respuesta un poquito más difícil, algo diferente, pero no, fue plano. Entonces, pues uno dice, ok, entonces resulta que fue el satélite, vio todo lo que tenía que ver y entonces la geometría del universo es plana. Entonces, tú te podrías preguntar, no, bueno, pero ¿qué fue lo que midieron esos satélites? Entonces, fíjate que lo que midieron esos satélites tiene que ver con cuáles eran los tipos de instrumentos de medición que tenían esos satélites que se mandaron al espacio. Entonces, fíjate que nosotros lo que hacemos es que hemos cambiado la visión general de las observaciones. Si te acuerdas cuando te dije acerca del universo observable, decía, es todo lo que podemos ver. Pero todo lo que podemos ver es algo mucho, mucho más amplio que solamente lo que podemos ver con nuestros ojos. Entonces, durante muchos años, lo único que podíamos medir era lo que veíamos. ¿Y qué era lo que veíamos? Pues todo lo que estaba solamente en este pedacito que está colocado aquí, en ese color así como moradito. Eso es lo único que podíamos ver. Pero ahora tenemos una cantidad muy grande de cosas que podemos ver, porque ya podemos ver con rayos X, ya podemos ver con infrarrojo, con radares, con ondas de radio. Entonces, fíjate que lo que ha ocurrido es que el desarrollo de la tecnología nos ha permitido mirar de manera diferente cómo es la distribución de la materia. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues hay observaciones que son en la luz visible, o sea, lo que puedes ver. ¿Qué es lo que cuentas cuando tú estás viendo en la luz visible? Estrellas. Entonces, fíjate que las estrellas, pues lo que hacemos es apuntamos un telescopio, vemos las estrellas, las clasificamos, las catalogamos, decimos en qué parte del universo están colocadas y lo que hacemos es que vemos todo este tipo de estrellas en comparación con las masas solares, o sea, la que mejor conocemos, pues es nuestro Sol. Entonces, fíjate que en este caso, lo que vamos a hacer es si queremos hacer observaciones en el sector visible de la luz, pues entonces lo que vamos a contar son estrellas. Ahora, quisiera hablar no solamente de qué es lo que vamos a contar, sino más o menos de las distancias, que seguramente ustedes ya tienen una muy buena idea de que es muy grande, pero quisiera saber qué tan grande es ese muy grande. Entonces, más o menos para que te des una idea, la estrella más cercana está a 41.3 billones de kilómetros. Eso es algo así como 4 años luz. Y seguramente te estás preguntando muy bien, ¿y qué es un año luz? Y pues fíjate que un año luz es la distancia que la luz puede viajar en un año, que es alrededor de 10 a la 16 metros. Y si se acuerdan de su notación científica que les enseñaron, pues es un 10, pero además tiene 16 ceros, así. Eso sería más o menos el tamaño de un año luz. Entonces, si son 4 años luz, pues bueno, ya más o menos te estás imaginando cuál es la cantidad de distancia que hay desde nosotros hasta la estrella más cercana. Y fíjate que una de las distancias que mejor utilizamos es el parsec. Entonces, el parsec es 3.261 años luz. Entonces, ¿recuerdas que te dije que lo que iba a hacer era contar la cantidad de estrellas que había en un volumen determinado? Pues el tamaño de ese volumen es de 3.261 años luz. O sea, voy a medirlo todo en parsecs, nada más para que tengas una idea de lo grande que está. Entonces, seguramente ustedes también han escuchado acerca de las galaxias, así es que voy a ver qué tan grande es ese espacio al que se refiere la cosmología. Entonces, fíjate, por ejemplo, en las galaxias, nuestra galaxia lo que contiene son 10 a la 11 estrellas.
que son cientos de miles de millones de estrellas y cada una tiene diferentes masas. Y no solamente eso, sino que nuestra galaxia tiene un bulbo central y la medida que tiene son 12.5 kiloparsecs. Y además ahí en ese centro de ese bulbo de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Y fíjate que la otra cosa muy importante sería saber que nuestra galaxia no está solita, sino que esa galaxia pertenece a otro gran grupo. ¿A qué gran grupo pertenece? A uno que se llama el grupo local. Entonces, fíjate que nuestro grupo local está formado por nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, por la galaxia del Triángulo y además por la galaxia de Andrómeda y algunos ciertos otros cúmulos globulares. Entonces, te fijas que en realidad nosotros somos este pedacito, bueno, nosotros me refiero a nuestra Vía Láctea. Entonces, solamente es para que te des cuenta de qué tamaño es lo que te estoy diciendo cuando te hablo acerca de una distancia cosmológica. Entonces, ¿recuerdas que había dicho que hablaba de homogeneidad e isotropía? Eso quiere decir el tamaño en el que se encuentra nuestra galaxia. Ahora, estos grupos locales todavía pertenecen a grupos más grandes y esos grupos más grandes se llaman cúmulos de galaxias. Hay supercúmulos, pero también hay otra cosa muy importante que se llaman vacíos. Entonces, fíjate que todo eso completo es lo que va a generar mi universo observable. Entonces, las galaxias que están en grupos locales, que pueden juntar cúmulos, y además de esos cúmulos tengo un montón de espacios que están vacíos. Y una de las preguntas importantes es si estos vacíos aportan algo a la estructura fundamental, es parte de esos ladrillos fundamentales. Entonces, esta que tengo aquí, pues es una imagen en donde más o menos veo una comparación del tamaño de las cosas que tengo en el universo. Si te fijas, en esa flechita blanca está nuestra Vía Láctea, que no es pequeña, es más bien como mediana. Y fíjate que la galaxia más pequeña sería como ese puntito. Entonces, los seres humanos comparados con eso, pues somos prácticamente nada, no aparecemos siquiera ahí en el mapa. Pero bueno, como lo que quiero hacer es encontrar cuál es esa materia fundamental que existe, pues entonces lo que tendría que hacer es, como ya nos comentó su compañero, contar. Así es que fíjate que lo que necesito contar primero, pues es contar las estrellas. Entonces voy a hablar un poquito antes de ir a contar las estrellas. Voy a ver cuál es el peso del universo. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado sobre cuánto pesan las estrellas o cuánto pesarían todas las estrellas que se han puesto ahí en el universo. Entonces resulta ser que si uno agarra toda la masa, toda la cantidad de estrellas que hay y tú la pusieras en el volumen completo, lo que tendremos es una densidad crítica. Y fíjate que esta densidad crítica es 1.88 por 10 a la menos 26 kilogramos entre metros al cubo multiplicados por la constante de Planck, que ese es un numerito que ahorita de momento no voy a hablar mucho de él, pero también es muy interesante. Y entonces, fíjate que lo que estoy pensando es que tengo una cantidad de masa que ya conozco porque ya la conté en el universo y quisiera saber cómo está distribuida esa masa en términos de esta densidad crítica. Entonces, lo primero que uno hace es, pues, ir y cuenta estrellas. Entonces, fíjate que podríamos hacer una muy buena estimación de la cantidad de estrellas utilizando su temperatura y su luminosidad, porque evidentemente no podemos poner una balanza y pesar cada una de las estrellas. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener la masa de una estrella? Pues lo que hacemos es medimos su temperatura. Entonces, ¿hay alguien que quisiera participar? ¿Cómo se les ocurre que se podría medir la temperatura de una estrella desde aquí, desde la Tierra? Con Por base el en la color de radiación la que luz que expulsa. emite.
Sí. Ok, entonces fíjate que efectivamente se puede medir de dos maneras. Una es con su luminosidad, o sea, de acuerdo a la luz que está emitiendo. Y fíjate que justamente lo que estoy haciendo es el equivalente a cuando te miden a ti la temperatura. Ahora con esto del COVID, que te ponen un aparatito, lo que hacen es que te lanzan una radiación que está en el infrarrojo y te mide, te mide, te lanza la radiación y después la registras acá en un sensor de la temperatura. Entonces, fíjate que a partir de esa temperatura, porque lo que sí vemos es la radiación, podemos contar cuánta es la estimación de la masa de una estrella. Ahora, fíjate, si yo veo una región muy grande y estimo la densidad del material de estrellas que está contenida en esa región y hago la comparación entre la densidad, o sea, la cantidad que tengo de la masa de las estrellas, entre la que debe de tener el universo, ¿y qué creen que pasa? Que me queda una cantidad así como 0.01. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues fíjate que si yo hago esa comparación, eso me quiere decir que la masa de las estrellas que veo no está ni siquiera cercana a la cantidad de masa que hay en el universo. Entonces, cuando se hicieron esas medidas, dijeron, oye, no, a ver, espérate. Estoy de acuerdo que hay vacíos, estoy de acuerdo que si la densidad del universo es 1, pues entonces yo podría tener, pues no sé, 90.9, 0.8, pero tengo 0.01. ¿Y qué pasa con toda la otra materia? ¿Dónde está? ¿De dónde la saco? Entonces, no sé si se fijan que la cantidad de materia que me está faltando para poder tener el peso total o la densidad total de todo el universo es un montón. Es muchísimo lo que me falta. Así es que si tú haces un conteo de las estrellas y resulta ser que te faltó un montón de masa para que puedas tener la densidad del universo, ¿qué sería lo que ustedes harían? ¿Qué se les ocurriría hacer? Si vas a tu laboratorio y tiene que pesar, te dan una caja cerrada y te dicen que esa caja pues tiene que pesar 1 kilo y la pones en la báscula y resulta que pesa 0.5 gramos. ¿Qué sería lo primero que te imaginarías? ¿Alguien que quiera participar? Quizás imaginar qué hay dentro de ese espacio. Imaginar qué hay dentro de ese espacio. Gracias, doctora Gaby. Entonces, fíjate que lo que pasa es que alguien dijo, no, bueno, esto no puede estar pasando. Pueden ocurrir diferentes cosas. Una es, a lo mejor no conté bien las estrellas. Entonces se volvió a hacer un conteo. Y dijeron, no, pues sí, sí se contó bien las estrellas. Y alguien por allá dijo, no, mira, lo que pasa es que las estrellas que conocemos no son suficientes. Debe de haber otras que no conocemos y que pues no las contamos y como no las contamos, pues no pudimos ponerlas ahí. Entonces dijeron, ok, bueno, a ver, vamos a ver. Además de esas estrellas, hay otras estrellas que se llaman enanas cafés. Y esas enanas cafés son un tipo de estrellas que también están en el visible, pero que contienen una masa insuficiente para iniciar su combustión nuclear. O sea, que no se iluminan y como no están radiando, pues entonces no las puedo identificar, no las puedo detectar y como son objetos que están ahí, pues a lo mejor esos no los conté. Entonces dijeron, pues vamos a buscar a las enanas cafés. Y entonces lo que se hizo fue, pues se desarrolló una nueva forma de buscar este tipo de materias. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se hizo un nuevo satélite, se mandaron de nuevo esos satélites, se empezaron a buscar todas las estrellas y resulta ser que contaron todas las enanas cafés y ¿qué creen? Pues de todas formas nos seguía faltando un montón de materia. Entonces alguien dijo, no, espérate, pues ya sé que no salieron con esas otras estrellas, pero lo que pasa es que nos está faltando contar otras cosas, como nos dijo la doctora Gaby, qué cosa hay adentro de la caja.
Entonces, fíjate que alguien dijo, no, pues fíjate que lo que pasa es que cuando tenemos materias ahí en el universo, pues no todo es estrella, también hay polvos, también hay gas, también hay otros cúmulos de objetos donde hay otros materiales que están ahí suspendidos en el espacio y que no los hemos medido. Entonces, pues fíjate que yo creo que si lo que hacemos es medir esos cúmulos, entonces lo que podemos hacer es encontrar esa materia que nos está faltando. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues fíjate que lo que se hizo fue decir, ok, entonces, ¿cuáles serían esos componentes que me podrían faltar? Y alguien dijo, pues lo que me podría faltar son las estrellas en el interior de las galaxias individuales y también me falta gas difuso caliente, eso lo puedo ver en rayos X y dijeron, la mayor cantidad de la materia se va a encontrar en el intergaláctico. Entonces, fíjate que lo que se hizo fue que se inventaron otro tipo de dispositivos o de satélites para poder hacer la medición de todos estos elementos que están ahí. Entonces, ¿qué fue a la conclusión a la que llegamos? Pues se hizo un desarrollo de tecnología, se mandaron estos nuevos satélites, se fueron a medir y entonces lo que descubrimos fue que la galaxia contiene menos del 10% de la materia ordinaria, que el gas cercano a las galaxias es más o menos el 30%, pero el 30% de ese 10%, y que todo lo que hay en el medio intergaláctico es más o menos del 10 al 20%, y que el 50% restante creemos que se encuentra en forma de gas intergaláctico ionizado y caliente. O sea, la conclusión es, desarrollamos un montón de tecnología, la mandamos a que midiera todo y de todas formas nos seguían faltando un montón de materia. Entonces, pues dijeron, a ver, vamos a hacer un recuento. Entonces, este es un recuento más o menos de un artículo que se llamaba ¿Dónde están los bariones? Esto ocurrió más o menos por allá en 1998. Y fíjate que lo que tengo es, además aquí, los últimos datos que se tomaron de esto. Esto ya es un poquito viejo, te estoy hablando de 2003 más o menos. Y quisiera que te fijaras así como en este punto que dice la nueva estimación. Entonces, resulta que haciendo todo eso encontramos 0.0025, 0.0020 cosas de materias. Entonces, ¿estás de acuerdo que si eso lo sumas con lo que ya habíamos contado y era 0.01, nos sigue faltando un montón de materia? Entonces, pues, como que de repente hubo ahí así como un shock, porque teníamos más o menos entre el 30 y 50% de la materia faltante. Entonces dijeron, no puede ser. ¿Cómo puede ser que si podemos contar las estrellas nos haga falta tanta materia? ¿Cuál es la materia que no estamos viendo? Entonces alguien dijo, no, pues fíjate que eso lo que pasa es que hay algo que no estamos midiendo bien. Entonces, vamos a ver cómo es que podemos medir eso. Vamos a ver cómo es que son las curvas de rotación. Entonces, permítanme mover tantito una diapositiva y ahorita regreso allá. Entonces, fíjate que de estas mediciones, lo que tenemos es este mapita que está aquí en forma de una gráfica de pastel. Y fíjate que lo que vimos es que la materia ordinaria o la materia que nosotros conocemos es solamente un 5% de la materia. Y la materia que podemos ver le llamamos bariones. Entonces solamente conocemos el 5% de lo que hay en el universo. Eso quiere decir que el ladrillo con el cual nosotros trabajamos solo es 5%. Desconocemos cómo se comporta el otro 95% de la materia. Entonces, quisiera que te imaginaras, ve, nosotros estamos hechos solamente de ese 5% de toda la materia. El otro 25% es una cosa que le llamamos materia oscura y el otro 70% es algo que se llama energía oscura. Entonces,
pues alguien dijo, no, bueno, pues tenemos que encontrar qué es esa materia oscura y qué es esa energía oscura. Entonces, justamente la investigación está ubicada ahorita aquí, que ya casi se supera, y lo más nuevo de lo nuevo, pues anda por acá en la energía oscura. Esto estamos todavía estudiándolo. Entonces, ahora lo que voy a hablar un poquito es acerca de qué es esa materia oscura. Entonces, pues fíjate que, ¿cómo nos dimos cuenta o cuál es la evidencia que existe de esa materia oscura? Entonces, ¿alguien se acuerda de sus clases de física en donde vieron esa ley de atracción gravitacional entre dos cuerpos, esa ley de Newton? ¿Sí recuerdan que la vieron? ¿Sí se recuerda? Sí, ok. Gracias, doctora Gaby. Entonces, pues fíjate que utilizamos este tipo de leyes en donde vemos dos objetos que se están atrayendo y lo que queremos saber es con cuánta velocidad se ven las curvas de rotación de esas galaxias. Y la idea general es cómo se ve ese movimiento de diferentes tipos de objetos astronómicos y preguntarte si el material visible, o sea, si todas las estrellas que están ahí, es suficiente para que pueda proveer la fuerza de atracción gravitacional para que se mantengan unidas. Y la respuesta es no. Si solamente tuviéramos a la materia que conocemos y la pusiéramos ahí y le diéramos vueltas para que girara en esa forma de espiral, resulta ser que no se pueden formar las galaxias. No habría la fuerza de atracción gravitacional suficiente. Lo que pasaría es que todas las estrellas se romperían y seguirían flotando. Entonces, si eso no puede ocurrir, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, alguien dijo, pues lo que pasa es que necesitamos más materia, una materia adicional que es invisible y por esa razón le llamamos oscura. Entonces, la materia oscura es la que nos permite tener ese equilibrio para ver la estructura o la formación de esas galaxias que están rotando. Entonces, esta es una gráfica acerca de esa curva de rotación y lo que quería era ponerlo como con una ecuación que ustedes la hubieran visto ya en la prepa. Entonces, fíjate que es esta ley de Newton la que estoy poniendo ahí, es la ley de atracción gravitacional, que seguramente ya la viste en física. Y entonces, esto lo que pasa aquí es que me dice que esa fuerza de atracción gravitacional es inversamente proporcional a la distancia y que depende de la cantidad de la masa más grande y de la masa más pequeña que se está trayendo. Entonces, esta es la ley de Newton. Y fíjate que esto que está acá, pues es una velocidad, es una de esas velocidades de las que viste velocidad igual a distancia entre tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que yo necesito agregar en este lado en la cantidad de masa más elementos que no son estrellas visibles. Ahora necesito agregar materia oscura. Entonces, si te fijas en esta conformación de los ladrillos fundamentales, ya no solamente tenemos la materia normal que son variones, sino ahora también tenemos un nuevo tipo de materia que se llama esa materia oscura, que es la más aceptada hasta este punto. Hay otras teorías también. Entonces, muy bien, ¿cuánta es la materia oscura que necesito poner ahí? Porque te acuerdas que lo que estaba haciendo era contando cuánta materia había en el universo para poder saber la densidad. Entonces, pues fíjate que lo que dijeron es, el gas caliente me permite estimar la cantidad de materia oscura que está presente. Entonces, como el gas tiene una cierta temperatura muy alta, esto hace que se mantenga una presión, o sea, algo que está empujando hacia afuera, pero la gravedad lo empuja hacia adentro para mantenerlo en el cúmulo de galaxias o en la galaxia. Y resulta ser que la autogravedad del gas tampoco tiene la suficiente atracción como para mantenerse unido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo más natural es pensar en esa materia que es la materia oscura, esa materia que es invisible a nuestros ojos. Entonces, solamente para que ustedes tengan una idea, yo les traje esta pequeña foto que está aquí. Y fíjate que esta foto que está aquí es una distribución de las galaxias.
esta distribución de las galaxias que está aquí es la que es la materia que podemos ver, los bariones. Y la que está abajo es la simulación cuando tengo la materia oscura. Entonces, fíjate que la materia oscura que está ahí es mucho más que la materia que conozco. Y aquí voy a hacer como un paréntesis muy interesante. Estas fotos que les tengo aquí se llaman la simulación del milenio. Y no sé si alguno de ustedes sabe o tiene idea o ha leído en algún lugar, ¿en dónde creen que se hicieron esta simulación del milenio? ¿Dónde creen que vive el líder de esta simulación del milenio? O bueno, uno de los líderes. Quizás Suiza. Bueno, Suiza puede ser. ¿Alguien más? ¿No? Nos encantaría que fuera México. Efectivamente, doctora Gaby, México. Esta simulación del milenio estuvo liderada por el doctor Carlos Frank, que es de aquí de México. Y una parte muy importante de esta simulación se hizo con científicos de aquí de México y se llama la simulación del milenio. Entonces, esto es nada más como una pequeña probadita de todas esas cosas maravillosas que se hacen aquí en México, muchachos. Entonces, pues esta simulación del milenio en realidad lo que nos permitió ver fue cómo es esa estructura. Y bueno, no fuimos los únicos, es un trabajo en conjunto, pero es muy importante que sepan que gran parte del trabajo se hizo aquí. Y bueno, ¿qué es además de estas predicciones, que son las simulaciones, pues también tenemos otro tipo de predicciones, como por ejemplo la nucleosíntesis? Entonces, la nucleosíntesis lo que nos dice también nos dice cómo es la teoría de la formación de los elementos ligeros. Y eso nos pone unas ciertas restricciones sobre la materia bariónica. La materia bariónica es lo que conocemos, ¿sale? O sea, lo que vemos, eso quiere decir nosotros, nuestros átomos, nuestras moléculas, el agua, todo lo que sí podemos identificar, el hierro, todo lo que está en la tabla periódica. Y fíjate que esas predicciones de su nucleosíntesis son las que nos permiten hacer esta estructura. Entonces, los ladrillos fundamentales que tenemos son materia oscura, materia ordinaria y energía oscura. Entonces, eso es lo que forma la estructura de todo el universo como lo conocemos. Y pues en este punto de seguro ya muchos de ustedes están así pensando, bueno, sí, maestra, ¿y qué hago con todo eso, no? Eso a mí como para qué lo podría utilizar o qué es lo que hace, porque pues hasta ahorita seguro los satélites no los inventó la doctora Landini, pues la simulación ella la hizo otro mexicano, pero no fuimos nosotros, entonces pues ¿qué hacemos o qué es lo que se necesita hacer con toda esa información? Entonces, fíjate que lo que tenemos esos bloques, como esos bloques de Lego, que son esa estructura del universo y que ya sabemos cómo está distribuida. Y entonces, si tú en algún momento decidieras estudiar cosmología o física, y después cosmología o matemáticas y después cosmología, pues fíjate que lo que sería muy, muy importante es que como no sabemos nada acerca de esa parte oscura del universo, pues entonces tú tienes la libertad de construir lo que tú quieras con esos legos. Eso es muy divertido, es muy interesante, es muy excitante. O sea, imagínate que tú pudieras construir un modelo del universo que viene sin instructivo. Si alguna vez tú jugaste, te gustaba hacer construcciones de cositas, esto debe de resultar así como que sí, esto es lo mío, que es todo lo que puedo construir con este tipo de bloquecitos. Y fíjate que es muy divertido, pero también es un reto muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando construimos un modelo del universo?
pues lo que hacemos es tenemos la realidad, así como, no sé, esa realidad que puse ahí, un Chewbacca al centro, y realmente es como una realidad como esa. Ya sé que es una película, porque pues en realidad lo que tenemos solo son medidas de algo que está muy, muy lejos, y lo que queremos hacer es un modelo que se parezca mucho a eso que está en el centro. Entonces podemos tener como, por ejemplo, pues no sé, uno así como este, más bien un modelo que parece como un cuadrito de peluche, o podemos tener un modelo así como de plástico como este, o un modelo hecho de cuadritos, o uno que tiene la cara más grande, o uno que tiene, que tiene también su arco. Entonces, fíjate que hacer los modelos es un trabajo muy interesante, y además modelar el universo es como hacer un modelo de una cantidad impresionante de cosas. Este es un mapa de la historia del universo, y es solamente para que te des una idea. Por ejemplo, el trabajo que yo con el que voy a concluir y te voy a presentar, estoy hablándote de que es un puntito aquí, un pequeño puntitito aquí, en más o menos 10 a la menos 44 o 10 a la menos 37 segundos. Solamente estamos trabajando en un súper pedacito muy, muy, muy pequeño. Y el otro lugar en donde también he trabajado un poquito es aquí en la era de la materia, pero es un puntitito, 10 es después de 100 segundos que inició el universo. Entonces, nada más es una idea para que si tú quisieras hacer un modelo del universo, es muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hago en este desarrollo de investigación aquí en la Universidad Michoacana? Entonces, una de las cosas que trabajo es, pensamos que una de las claves para entender cómo se forma la estructura a gran escala, o sea, todo eso que te hablé acerca de la materia oscura y de todos esos variones que están ahí, es conocer cómo fueron las semillas que la generaron. Entonces, si uno sabe cómo son esas semillas que la generaron, pues uno podría decir cómo es que fueron creciendo esas semillas. Entonces, el concepto básico de la estructura del universo es el principio cosmológico. Y fíjate que lo que tenemos que hacer, o el reto que tenemos que hacer, es cómo se ve esta cosmología moderna, es explicar la formación de estas estructuras. Entonces, la formación de las estructuras se hace a partir de una cosa que llamamos un bloque fundamental. Entonces, fíjate que ese bloque fundamental lo que nos dice es que tenemos estructuras que son galaxias, que estas galaxias tienen una variedad de formas y que tienen una cantidad de masa muy grande, pero que estas surgieron adentro de algo que fue lo que causó que se empezaran a juntar todas esas estrellas para formar las galaxias, y se llama una inestabilidad gravitacional. Entonces, fíjate que esa inestabilidad gravitacional lo que nos dice es que si queremos explicar cómo es esa estructura, entonces tenemos que poder explicar cómo es esa inestabilidad gravitacional. Entonces, fíjate que lo que voy a pensar es que tengo ciertos puntitos o ciertos lugares en donde tengo algo irregular en la densidad de la materia, que lo que hace es que jala con más fuerza la materia. Entonces, entre más materia tenga, más materia voy a traer. Y eso es lo que va a formar justo esa estructura. Entonces, pues, ¿qué es lo que falta? Porque bueno, ya les dije todo lo que ya contamos en todos lados en donde ya buscamos, y ahora estamos en ese punto de qué es lo que falta. Entonces, lo que falta es saber cómo es la formación de esas irregularidades que crea gradientes de presión. Sabemos poco sobre los neutrinos, también eso es algo interesante de estudiar. Y otro tipo interesante, pues, es consideraciones que estamos haciendo sobre la materia oscura. Entonces, bueno, si tú quisieras trabajar en alguna de esas áreas, pues todo eso falta, y ahorita ya avanzamos un poco, por ejemplo, en los neutrinos, también avanzamos un poco en esas irregularidades, pero seguro que hay bastante que hacer. Si te estás preguntando qué puede hacer un físico que estudió cosmología, bueno, todo eso. Ahora,
Las líneas de avance pueden ir en estas direcciones y de todas estas direcciones, aquí es en donde estamos trabajando nosotros, o bueno, yo con un grupo de compañeros, estamos trabajando ahí en esos modelos de campo escalar. Y si te fijas que sería como solamente el equivalente a tener un pequeño bloque y decir cómo es ese bloque, y la forma en la que lo hacemos es con una ecuación. Ahora sí quise ponerle un poquito de ecuaciones, porque fíjate que no todos son fotos bonitas del universo. En realidad, para poder describir todo eso que ahora viste en unas representaciones, que son unas fotos de algunos satélites y otras son representaciones artísticas, todo lo hacemos a través de matemáticas y de física. Entonces, en realidad, la forma que tiene ese bloque fundamental es esto que está aquí, que se llama una acción. Y esa acción es una integral, si te fijas. Y para escribir la dinámica tenemos el tensor de energía-impulso, que es este, que es una de las ecuaciones de Einstein. Y fíjate que todo eso junto lo ponemos para estudiar la evolución de las perturbaciones de la materia. Y lo que queremos es saber cómo se comporta un campo escalar oscilante. Entonces, ¿cómo se ve en la realidad todo esto que ya vimos haciendo unas representaciones artísticas muy bonitas? Pues en realidad lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Ahí tiene un momento que no se fue. Es algo como eso. Entonces, el resultado de todas estas investigaciones, antes de que sean todas estas representaciones que ya les explicamos, pues son artículos de investigación, como por ejemplo este que está aquí, que es el que corresponde a esta conferencia y fue una de las actividades que tuvimos ahí. Y fíjate que lo que hacemos también es resolver ecuaciones como esa que está ahí, y fíjate que esa ecuación que está ahí es como el resultado del análisis de todo lo que hicimos. Y justamente una ecuación como esa es la que te puede dar simulaciones como estas que están ahí. Entonces, te fijas que las ecuaciones no solamente son números que no sirven para nada, sino en realidad es una manera en la que podemos entender e interpretar lo que vemos en el universo. Y bueno, y con eso me gustaría dar por terminada mi presentación y esperar a ver si hay preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda muy interesante todo este trabajo que usted viene realizando de investigación y todo lo que se ha descubierto, ¿no? En relación a la estructura del universo. Jóvenes, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la doctora, hay que aprovechar que está con nosotros para realizárselo. Bueno, a los chicos les La maestra. complica. Sí, gracias, maestro. A la maestra, a los alumnos se les complica a veces hacer las preguntas. Pero a mí, yo viendo las imágenes, doctora, y sí ve ahí los quarks, pero ¿qué son realmente? Porque no los vi, o sea, los vi que los puso ahí, pero no supe qué eran los quarks, como no sé si es materia o no es materia, o es energía, o qué es lo que representan los quarks en este tipo de representaciones. Sí, en realidad cuando estamos pensando, déjenme hago un dibujito para responder esta pregunta, entonces denme un momento. En realidad lo que estoy pensando es en el átomo. Entonces, cuando yo pienso en el átomo, que es la estructura más pequeñita, entonces lo que tengo al centro un núcleo de ese átomo, y después tengo como ciertas órbitas en donde pueden estar orbitando diferentes electrones, que eso es la estructura atómica de la materia. Y al centro de este átomo lo que tengo son dos componentes principales en el núcleo. Entonces yo aquí tengo lo que son los protones y podría tener lo que son los nucleones. Entonces los quarks en realidad son la materia de la cual está compuesta ese núcleo. Entonces esos quarks lo que me dicen es
una estructura mucho más fundamental que solamente los protones y los neutrones que están ahí adentro del núcleo de mi átomo, porque en realidad la materia nos dimos cuenta que estaba compuesta de elementos más fundamentales, aparte de los electrones y los nucleones, si quieres pensarlo, sino que cuando uno rompe un átomo, hay elementos más chiquititos y el quark es el elemento más pequeño del cual está compuesta la materia de un átomo. Y no sé si eso respondió a la pregunta, maestra Tania. Sí, pero no, lo entendí perfectamente, pero se supone que es una materia muy abundante en el universo. Sí, efectivamente, los quarks son parte de la materia que nosotros en cosmología, esto también creo que es importante precisarlo, nosotros cuando estamos pensando en la materia, ¿dónde están las estrellas? Aquí. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en las estrellas, en realidad lo que estamos pensando es la materia bariónica. Lo que le llamo bariones son en realidad todos los átomos que nosotros tenemos. Entonces, cuando estoy pensando en los átomos, en realidad también estoy pensando en los quarks. Entonces, es muy abundante en el universo, pero lo que estoy diciendo es que es abundante, pero no es lo suficientemente abundante como para hacer toda la materia que hay en el universo. De hecho, si yo pensara en los quarks, estaría pensando que son parte de este 5% de la materia ordinaria, porque los quarks son parte de lo que nosotros ya conocemos, que es parte de las partículas elementales del modelo estándar. Entonces, los quarks están contenidos en este 5%. Entonces, sí es muy abundante, pero el universo es tan grande y tiene tantos elementos que es en realidad muy abundante en comparación con nosotros, pero es muy pequeño en comparación con todo el universo. ¿Sí, maestra Tania? Excelente, muchas gracias. Sí, no sé, muchachos, si tengan algo más que preguntarme, si quisieran hacerme cualquier pregunta es bienvenida, si quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, Brian. Yo había visto que hace unos años se hizo algo que la medición de ondas de microondas para ver como el tamaño del universo observable y su forma. Mi pregunta es cómo funciona eso. Ok, entonces justo sobre lo que lo que me estás hablando, Brian, es esa gráfica que tengo ahí, que es el CMB, son las medidas de el fondo cósmico, de la radiación del fondo cósmico. Entonces, esa radiación del fondo cósmico lo que se hace es lo siguiente. Fíjate que hay un satélite que se llama Planck, que fue enviado pues, al espacio por muchos países de la Unión Europea, y entonces ese Planck está ya en el espacio, también está el WMAP, y lo que hacen es que logran encontrar el lugar más frío del universo, bueno, no encontrarlo, sino están ubicados en ese lugar porque la cantidad de dispositivos que se ponen, como se utilizan para medir cuál es la radiación o la temperatura que se ve en cada una de las direcciones. Entonces, ese satélite que está ahí o esa misión de Planck es el lugar más frío porque tiene que estar lo suficientemente frío como para detectar todas esas radiaciones. Y lo que hacemos es tomar una medida de cómo se vio la gran explosión. Eso es lo que es el CMB o la radiación cósmica de fondo. Es como una historia de todos los fotones que vienen viajando desde la explosión, desde la gran explosión hacia nosotros. Y lo que hacemos es medirlo utilizando la detección de sus radiaciones con este satélite que se llama Planck y también con el otro que se llama WMAP. No sé, Brian, si eso respondió tu pregunta. Sí, gracias. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Yo quería preguntar por qué le pusieron barión a la materia ordinaria. O sea, ¿por qué le dicen así? Mm,
Creo, Pedro, que no tengo a la mano ninguna historia en especial sobre por qué se le llaman materia bariónica. Ahí sí creo que te la voy a quedar a deber, Pedro. Ok. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, una que sí sepa. ¿No? Ok. Bueno, maestro Rufino, creo que no sé si le cedo la palabra. Gracias, doctora. Creo que está muy interesante también este tipo de temas. Incluye el que también llevemos un curso previo de física y todas estas cuestiones. La verdad es que el universo es impresionante y hay muchos misterios que hay que dilucidar. Nosotros en química veíamos lo que usted mencionaba, la estructura del átomo, ¿no? Y veíamos los orbitales atómicos y cómo estaba compuesto el átomo, y veíamos únicamente algunas partículas fundamentales, como lo era el protón, el neutrón, los electrones y el espacio donde, según las teorías, pudieran estar, ¿no? El espacio que pudieran estar girando o estar ahí interactuando, que eran los orbitales atómicos, ¿no? Entonces, pues esto nos abre un poquito más el panorama acerca de cómo está estructurada la materia, el universo. Y pues la verdad es que nos quedan todavía algunas dudas que probablemente los investigadores nos van a ir dilucidando, porque prácticamente esto es infinito, y yo la verdad admiro la manera en que se la han ingeniado los científicos para poder ir dilucidando la estructura, pues fundamental, estos ladrillos fundamentales de la estructura del universo. Muchas gracias, doctora, por esta ponencia, la verdad muy enriquecedora, muy amena. Yo lo sentí como una plática así entre amigos, la verdad. Gracias por llevar las ciencias a nuestras casas. Maestra Erika, le damos la palabra a la doctora Tania para que defina a esta plática. Muchas gracias, doctora Nandini. Seguimos a sus órdenes, ya lo sabe que estamos para hacer equipo también. Muchas gracias, maestro. Igualmente, maestra Nandini, pues satisfechos con lo que aprendimos el día de hoy. Sí, es algo muy entendible. Sí, como usted me lo manejó, como si fuera química. Siempre pensábamos que en el universo hay química, pero ahora también sabemos que el universo también es un gran laboratorio de muchas cosas que se están dando. Y pues, gracias por el conocimiento, agradecer la atención del día de hoy. Y pues, concluyendo con la jornada sabatina, pues terminamos con las palabras de Erika, que es la coordinadora de este evento, y agradecerle a usted todas las atenciones percibidas en esta charla. Muchas gracias. Pues Muchas muchas gracias, gracias, maestra Tania. maestra. Ya me dejaron sin palabras, pero bueno, pues ya sabe que se le quiere aquí en nuestro bachillerato, sobre todo en la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, ya sabe que es su casa, y pues esperemos que no sea la primera vez ni la última de que esté aquí. La verdad es que sí me quedo con más dudas, pero dije, bueno, no, ahorita tengo que formularlas muy bien. Me entró mucha curiosidad, así que espero que podamos tener una segunda parte de esta charla maestra. Pues muchas gracias, muy bonito fin de semana y pues un abrazo. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias a todos, muchachos, por permanecer hasta el final. Y creo que antes de irme quisiera decirles, ¿te fijas que es una idea muy sencilla? La idea es densidad desigual la masa entre volumen. Y lo que necesitas realmente es nada más eso e ir a contar. Entonces, bueno, cualquiera podemos ser un investigador, nada más hay que querer. Y muchas gracias a todos y bueno, y pues eso sería todo. Hasta luego. Gracias, excelente fin de semana a todos. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Excelente fin.